¿Qué es una lectura de carta natal? Soy Lili, bienvenidos a mi canal Lili Stellium y el día de hoy quiero explicarles qué es una lectura de carta natal. Pues bueno, vamos a empezar explicando que para poder hacer una lectura de carta natal necesitamos la fecha, la hora y el lugar exacto de nacimiento. Siempre, bueno, es bueno saber que es la hora exacta, la puedes obtener siempre en tu partida de nacimiento. Puedes tramitar tu partida de nacimiento y obtener la hora exacta. Los datos exactos son muy importantes porque permiten hacer una lectura muy acertada, muchísimo más certera. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Una vez tenemos estos datos, los datos exactos, es como si retrocediéramos en el tiempo y nos ubicáramos en esta fecha exacta de tu nacimiento, en la hora minuto. Y es como si en ese momento exacto tomáramos una fotografía en el cielo, es decir, cómo estaban ubicados los planetas en ese momento preciso de tu nacimiento. En base a esta carta, que es una carta circular donde están ubicados los planetas en la forma muy particular que indiquen el día y tu fecha y hora de nacimiento, en base a eso depende mucho del astrólogo que tú elijas, de la capacidad que tenga también de poder comunicar este astrólogo toda la información que brinda esta carta. Hablo en base a mi experiencia. ¿Qué es lo que yo hago? Pues bueno, una vez tengo los datos, elaboro la carta y empiezo a interpretar. ¿En qué te puede ayudar? ¿De qué te sirve hacer una lectura de carta natal? Pues es bien interesante porque obtienes, a ver, información desde, como decir, la personalidad. Es decir, es una persona que yo no conozco, que yo no sé qué características tiene, pero sin embargo, elaborando la carta natal, veo cuál es la personalidad, qué rasgos de personalidad tiene, cómo son sus emociones, cuál es su forma de querer, eh, cuál es la forma en la que demuestra su afecto. eh, Habla también un poco de la infancia, cómo fue la infancia de esta persona, cómo fueron los padres, cómo fue el entorno en el que se desarrolló. También habla de las heridas, aquellas heridas de infancia que a pesar de los años no hayamos podido superar. Habla luego también sobre nuestros amores o nuestros amores a lo largo de la vida hasta llegar al punto de las características que tendría la persona con la que consolidamos, nos casamos o realizamos una convivencia, la persona con la que finalmente consolidamos. Habla sobre estas características, las características que tendría esta persona, los vínculos con los demás, es decir, cómo nos vinculamos, cómo generamos amistad, si socializamos, si nos gusta socializar o qué tanto nos gusta socializar o no. Un poco también lo que puede venir de regalo de la vida, ¿no? Un poco lo que a veces puede suceder a lo largo de la vida y no te lo esperas, pero de pronto sucede. Los estudios, ¿no? Habla de los estudios superiores, la vocación y la profesión, porque no siempre, les comento que no siempre es lo mismo. Muchas personas tienen vocación para algo, pero desarrollan una profesión distinta a la vocación. Se ve eso en la carta también. Entonces, inclusive la economía, ¿no? La economía a partir de qué actividades fluye, ¿no? Muchas personas tienen el tema económico un poco bloqueado, producto de que a veces realizan una actividad para la que no están, por ejemplo, muy bien aspectados. Entonces, toda esa información te la da la carta natal, un poco el vínculo también con los amigos, la profesión, de qué tendrías que cuidarte un poco, el tema de los trabajos. Y también nos da una información importante sobre las personas, o al menos las características de las personas de quien deberíamos cuidarnos un poco, ¿no? Personas que de repente en algún momento podrían
podrían traicionarnos o podrían ser lo que nosotros llamamos enemigos ocultos, ¿no? Pueden resultar siendo en algún momento personas que nos provoquen grandes dolores. Entonces, te da las características de estas personas. Y yo siempre les digo a mis consultantes que toda esta información a la que uno accede mediante la lectura de la carta natal sea tomada de la forma más abierta y más trascendente posible. Es decir, que tomes toda esta información de manera que te pueda servir para trascender, para avanzar en la vida y no para creer que esto ya está por zanjado, esto ya está hecho y va a ser así. Eh, la lectura de la carta natal es una herramienta que bien te permite, si es que no tenías clara cuáles eran tus fortalezas, pues te permite identificar esas fortalezas, pero también te va a permitir conocer tus debilidades. ¿Cuáles son las debilidades que traes? Aquellas que quizá no muestras, pero que las traes o las tienes internamente. Quizá hasta esas debilidades de las que no hablas y las que no cuentas, ¿no? Entonces, el acceder a este tipo de lectura es como encontrarte contigo mismo, o sea, es un encuentro contigo mismo, es el autodescubrirte, el autoconocer, eh, y te permite hacer un antes y un después de la lectura, ¿no? Porque esta lectura te permite ubicarte un poco en el tiempo y empezar a responder ciertas preguntas que has venido haciéndote hace mucho tiempo. Entonces, en realidad el acceder a una lectura de carta natal es enriquecedor. Eh, Hay diferentes tipos de lectura. En este caso estoy hablándoles sobre la lectura de carta natal. Y bueno, en mi caso, ¿cómo se desarrolla? Va a depender mucho de cada astrólogo, ¿no? Ojo que también importantísimo con quién te vayas a hacer esa lectura de carta, porque en mi caso, yo soy una persona que siempre trato de brindarle la información de la forma más accesible posible. Es decir, en mis lecturas muy pocas veces tengo términos astrológicos o hablo de cuadraturas, oposiciones, conjunciones. No, siento que mi trabajo es traducir toda esa información a un lenguaje cotidiano, a un lenguaje que el consultante lo pueda recibir de la forma más didáctica posible y pueda aplicar. Además, adicional a ello, darle opciones sobre no solo decirte, ok, esta es tu debilidad, pero las opciones, las posibles salidas, cómo podría ayudarse o apoyarse teniendo esta debilidad. Entonces, muy importante, de verdad, elegir un buen astrólogo porque de esto depende la experiencia y de esto depende en realidad el autodescubrimiento, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo un astrólogo muy serio, una persona realmente seria que haya estudiado realmente profesionalmente esta carrera y que siempre estoy estudiando, porque es lo que hago. Siempre estoy aprendiendo cada día más. Nunca un astrólogo, un buen astrólogo, nunca deja de estudiar, nunca lo hace, porque terminas la carrera y sigues estudiando y sigues estudiando y sigues leyendo, porque el conocimiento es infinito. Eh, y bueno, bueno, entonces ahora les explico cómo se desarrolla el proceso de la lectura. En mi caso, pues bueno, lo que hacemos es agendar una fecha, según las fechas disponibles que tengo, agendamos una fecha. Em, para esto debes haberme enviado los datos de fecha, hora y lugar de nacimiento. Luego, agendada la fecha, en esta primera fecha, agendamos dos fechas. La primera es la fecha en la que te voy a enviar un audio que tiene una duración entre 40 minutos a una hora aproximadamente, hablándote y explicándote todo lo que pueda haber encontrado en la carta natal.
Posterior a ello, siempre les pido que escuchen el audio en 2, 3 y la cantidad de ocasiones que más puedan. Posterior a ello, 3 o 4 días después, tenemos una segunda cita agendada, que es una sesión online. En esta sesión online lo que hacemos es resolver todas las dudas que haya tenido el consultante después de haber escuchado su audio, el audio inicial que se envió. Entonces siempre les pido anotar las preguntas para que puedan aprovechar el mayor tiempo posible, porque esta consulta también dura 1 hora aproximadamente. Entonces siempre al escuchar previamente el audio, anoten para que puedan aprovechar más esta hora de resolución de dudas. Y pues bueno, ahí resolvemos todas las dudas. Entonces, esta es la forma en la que se desarrolla una lectura de carta natal conmigo. Primera fecha, se envía el audio y la imagen de la carta, y la segunda fecha es resolver dudas, todas las dudas que tengan, ya con carta en mano vía online. Entonces, existen muchas formas de lectura, muchas lecturas de carta, porque son diferentes enfoques. Ya les voy a ir explicando las distintas lecturas que hago yo, pero el día de hoy quería ponerle énfasis a la lectura de carta natal. Así que muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Gracias.